entonces. Vamos con una oración y le damos inicio a nuestro curso. Nuestro buen Padre Celestial, por favor, guíanos en esta intención de nuestro corazón de conocer más acerca de tu palabra, de conocerte a ti, tu revelación y las cosas que tienes para nosotros. Te agradezco, Señor, especialmente por el interés de cada uno de mis hermanos, y yo te ruego, Señor, que nos bendigas con tu presencia, que nos bendigas, Señor, con iluminación en nuestras mentes y corazones para comprender y para poder poner en práctica aquello que entendamos. Gracias, Señor, por las promesas de tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que así como vino, así vendrá otra vez. Y te pedimos que nos guíes en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Un curso de escatología. Un curso breve. Y por lo general les digo que es más difícil hacer un curso breve que un curso extenso. ¿No es cierto? Porque al hacerlo breve tengo que resumir muchísimo. Al hacerlo extenso da lo mismo y conversamos, abrimos un tema, hacemos así por acá, por allá, entonces no hay apuro. Pero cuando es un curso breve, definitivamente tengo que enfocar solo lo central, y como es lógico, las preguntas van armando un poquitito el curso, la orientación. También, si ustedes quieren entregarme algún papelito con preguntas esenciales, va a ser muy muy bueno. Las 3 clases que vamos a hacer, y eso es todo lo que dura el curso, van a estar sumamente hiladas. Entonces, si ustedes llegan a faltar a una, obviamente estas ya no faltaron, pero si llegan a faltar a alguna de las siguientes, por favor vean el video antes de venir a la siguiente clase, para que no se pierdan el hilo de cómo vamos. ¿No es cierto? Sin embargo, como es un curso breve, quiero recomendarles uno que no es breve, uno que es extenso, que hice hace algunos años, y se llama Los Últimos Tiempos. Como ustedes ven ahí, son 4 discos. El primero contiene las presentaciones en PowerPoint y una introducción que dice de qué se trata este curso, cómo se hace, y da una explicación. Pero en los siguientes 3 discos, aquellos que tienen número, allí entonces va todas las clases en audio, y son 29 clases que tratan sobre todos los temas que yo conozco sobre apocalíptica del Antiguo Testamento, para llegar después a un desarrollo de Apocalipsis del capítulo 6 hasta el capítulo 22. Entonces, ahí sí ustedes tienen detalles, ahí se trabaja el texto, allí se ven exégesis, explicación del texto y se va avanzando. Entonces, si ustedes quieren realmente profundizar en este tema, recomiendo mucho, mucho eso. Va acompañado de un pequeño bosquejo que hice alguna vez del libro de Apocalipsis, pero es un bosquejo de clases, no es muy profundo, no es para, digamos, un comentario de Apocalipsis, de los cuales hay muchos y buenos, pero este curso da las explicaciones. Y es interactivo, así como esto, pero solamente audio, no en video como este que estamos haciendo ahora. Y si comenzamos con un curso como este, creo que lo primero es algunas definiciones. Porque por ser breve, entonces al usar yo algunas palabras técnicas, y no hay caso de no usar algunas palabras técnicas, por último se me van a salir sin pensar, la idea es que nadie quede colgado. Por tanto, si hay alguna palabra que de repente dicen, uy, nunca había escuchado esto, por favor, levanten la mano nomás y preguntan, ¿ya? Y comencemos con algunas definiciones, como por ejemplo, la etimología de la palabra escatología. Etimología significa el origen, de dónde viene, de qué palabra de la antigüedad proviene. Y se trata de la conjugación de 2 palabras griegas. Eschatos, que significa el fin, el porvenir o las últimas cosas. Eso es lo que significa eschatos. Y la palabra logos, que después se declina como logía, y eso significa tratado o discurso. Entonces, eschatología significa el tratado acerca de las últimas cosas, ¿verdad? Un discurso, una enseñanza acerca de las cosas por venir. Eso es lo que significa escatología.
Y ustedes se dan cuenta que es mucho más rápido decir escatología que la enseñanza acerca de las últimas cosas. Por lo tanto, vamos a usar escatología como ya una palabra técnica y aprendida, ¿no es cierto? Ya tenemos la primera enseñanza del día. No se olviden de lo que significa escatología. Otra cosa importante es la palabra revelación. Viene también de una palabra griega, que es un verbo, el verbo apokalupto. ¿Qué significa revelar? Entonces ustedes se dan cuenta que de apokalupto viene nuestro libro Apocalipsis. Por lo tanto, ¿qué significa Apocalipsis? Revelaciones, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra literatura apocalíptica. Pero cuando hablamos entonces de literatura apocalíptica, ya cobró un sentido diferente. Porque como el libro de Revelaciones o Apocalipsis contiene tantos desastres, entonces cuando hablamos de literatura apocalíptica, ya en el medio popular significa literatura que habla acerca de desastres. Desastres de la naturaleza, desastres divinos, o sea, de los dioses en las religiones o de nuestro Dios sobre la tierra, desastres en general que ocurren sobre la humanidad. Entonces hablamos de literatura de desastre. Sin embargo, nunca fue eso el propósito original, sino que es literatura acerca de revelaciones. ¿Ya? Que eso incluya desastres es otro tema, pero revelaciones es lo que significa apocalipto. Y una última cosa es decirles que hay una rama de la teología cristiana, que se llama escatología. Y esa rama trata acerca de la profecía bíblica, especialmente el elemento predictivo. Entonces, cuando ustedes vean algún libro de teología alguna vez, y yo me imagino que ustedes van a la librería específicamente a buscar libro de teología, ¿o no? Bueno, pero si llegan a ir alguna vez y compran algún libro de esos gorditos, como el librito gordo de Petete, de teología, van a encontrar siempre un apartado que se llama escatología. Y ustedes ya saben de qué trata entonces. Trata acerca de lo que se conoce o de lo que piensa una cierta línea del cristianismo acerca de los últimos tiempos. ¿Ya? No todos los cristianos pensamos lo mismo acerca de los últimos tiempos. Y por eso va a ser interesante que durante estas clases también podamos ver quién es quién. ¿Qué creen los católicos, por ejemplo, acerca de los últimos tiempos? ¿Y de dónde sacan esas ideas? ¿Qué piensan las distintas ramas evangélicas? ¿Qué piensan otras religiones, tal vez, acerca de los últimos tiempos? Y podemos, si es posible, comparar. Hablemos un poco, antes de comenzar con materia, acerca de la importancia de la escatología. La importancia de estudiar escatología es la siguiente. En primer lugar, gran parte de la Biblia fue escrita con esta mirada. Por lo menos un 20% del texto bíblico fue predictivo o predicción en el momento en que se escribió. Entonces imagínense, una quinta parte de la Biblia tenía una visión hacia el futuro. Mucho de eso lo hemos visto cumplido. Y por lo tanto el cumplimiento también nos dice algo. Si una parte se ha cumplido, ¿qué esperamos de la parte que todavía no se cumple? Que se cumpla. La fidelidad de Dios al cumplir las promesas hechas en el pasado nos da también una clara esperanza y una clara fe hacia lo que viene en el futuro. Por lo tanto, es importante también entender lo que ya se ha cumplido de aquello que en algún momento fue predictivo y aquello que no se ha cumplido todavía y que también, por supuesto, fue predictivo cuando se escribió. Una segunda cosa es que es un gran incentivo para la vida y para el servicio cristiano. Cuando uno vive, ¿no es cierto?, y tiene problemas en la vida, creo que una manera de repente inteligente de enfrentarse a lo que uno está viviendo es ver que hay cosas peores que lo que uno vive. ¿Alguien ha ido alguna vez a un hogar de niños con cáncer?
La verdad es que es difícil hacerlo, pero cuando uno hace eso, es como que uno no tuviera nunca un problema, ¿verdad? ¿Alguien ha venido a servir al comedor de misericordia acá? Cuando uno hace eso y ve a las personas que llegan en las situaciones de vida que tienen, entonces uno dice, churra, lo mío no es tan grave. De pronto tengo que mirar mi propia vida desde otra perspectiva. Cuando uno entiende la escatología y se da cuenta de los propósitos de Dios para la humanidad y lo lejos que la humanidad está de eso, y que por lo tanto Dios ha predicho lo que pasará, evidentemente nuestra vida también se enfrenta frente a un espejo profético, un espejo que nos dice, mírate a ti mismo, déjate de mirarte el ombligo, déjate de quejarte y enfoca tu vida hacia lo que Dios quiere, porque Él puede sacar de ti algo extraordinario, maravilloso. Pero mira lo que ha pasado en el pasado, para que entiendas que Dios fue fiel con las promesas que hizo en el pasado y lo será con lo que te ha dicho a ti. Por tanto, la escatología de verdad que es un incentivo para la vida y para el servicio. Cuando yo leo el Apocalipsis, me da unas ganas de salir a evangelizar, porque sé lo que pasará. Pero la gente que está corriendo en este mundo de verdad sin sentido, no tiene ni idea siquiera de lo que va a pasar. Es como si viniera una ola de tsunami y la gente sigue comprando y vendiendo en la playa. Pero los que lo sabemos, empezamos a mirar la vida diferente. Así que les digo de verdad, el estudio de la escatología remueve el alma y nos da una forma de ver la vida y el servicio cristiano muy diferente. Definitivamente lo recomiendo. Es indispensable también para un diálogo inteligente con la teología contemporánea, especialmente el tema del reino de Dios. La teología contemporánea pone mucho énfasis en el reino de Dios y lo que eso significa para la vida de la humanidad entera. Y tal vez esa es la parte más teológica, pero de verdad que es importante. Si no tenemos un claro concepto del reino de Dios desde un punto de vista escatológico, no podemos hablar pertinentemente con nuestra sociedad. Y creo que gran parte del pecado de la iglesia en la actualidad es no poder hablar a la sociedad de una manera profética, de una manera convincente, de una manera compasiva también, por el conocimiento de la revelación de Dios acerca del futuro. En cuarto lugar, es muy útil en la evangelización, ya que la gente siempre tiene interés en conocer acerca del futuro. Si usted, por ejemplo, nos paramos en la plaza y decimos, vamos a predicar acerca de cómo leer la Biblia, no viene nadie. Pero gritamos, vamos a hablar acerca de los últimos tiempos, de cuando el Señor venga y las catástrofes que... se llena la plaza, ¿no es cierto? Siempre pasa. Y la verdad es que la evangelización es ayudada por la escatología. Yo recuerdo que en mis tiempos, cuando recién me convertí, una de las cosas clásicas era en algún lugar público pasar una película acerca del rapto, una película acerca de la venida del Señor y después invitar a la gente a convertirse. Eso era clásico y era de verdad casi pan comido la gente, pero siempre se acercaba. Así que funciona. Y una quinta cosa es que es indispensable en la apologética. Ahí hay una palabra nueva. Apologética significa defensa. Entonces, la defensa de la fe cristiana. Cuando nosotros vemos que ya hay más de 2000 profecías cumplidas en la Biblia. ¿Escuchó ese número? Más de 2000 profecías. Solo en el Señor Jesús, ¿saben cuántas se cumplieron? Son tantas que es difícil de saber con precisión. Los rabinos judíos decían que en el Antiguo Testamento hay más de 500 profecías acerca del Mesías. Yo no sé si hay tantas. Recuerdo haber leído en George McDowell en Evidencia que exige un veredicto que él dice que hay más de 300 profecías acerca del Mesías que ya se han cumplido. Yo personalmente algún día me propuse verlas. Llegué a 100. No me la pude más, fue mucho.
pero sé que por lo menos hay 100 profecías cumplidas solo en el Señor Jesús. Y es un tremendo ejercicio estar mirándolas, anotándolas. Si usted ve que Dios cumple lo que promete y dice que el Señor regresará, ¿le puede creer o no? Entonces la defensa de la fe, definitivamente este tema da una fuerza, una claridad, una convicción que es muy importante. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Estamos calentando motores recién. ¿Alguna duda? Démosle entonces. Entrando en materia ahora. Hablemos de escatología bíblica. Y cuando hablamos de escatología bíblica, lo hacemos en oposición, por supuesto, a la escatología que no es bíblica. ¿Ustedes recuerdan el tremendo revuelo que hubo el año 2012 con el famoso supuesto de el cumplimiento de las profecías mayas? Bueno, eso es apocalíptica o escatología maya. También existe. Y de todas las religiones hay un concepto, un pensamiento acerca de lo que viene en el futuro. Los mayas hicieron lo suyo. ¿Se cumplió lo que dijeron los mayas? Parece que no, ¿no es cierto? Algunos dicen, no, es que la verdad es que se equivocaron un poco, pero hay otros escritos que dicen que es el 2021. Bueno, no va a pasar nada tampoco. Porque el único que tiene el control de los tiempos es nuestro Señor. Pero existen otras religiones y existe otra escatología y la gente está ávida de saber por cualquier medio qué es lo que va a pasar. ¿Cuándo va a caer el gran meteorito que va a acabar con el mundo? ¿No es cierto? ¿Cuándo van a hacer erupciones los volcanes? Y el Yellowstone, ¿no es cierto? El super mega volcán va a destruir todo. ¿Cuándo va a pasar esto? Los terremotos grado 10 por todos lados y los tsunamis y nos vamos a ahogar y todos gritando. ¿Cuándo va a pasar eso? La gente quiere saberlo. Y llega a ser morboso. Ustedes hacen programas sobre eso, pero todo el mundo los está viendo. Y la Biblia lo ha dicho hace siglos. Y hay que saber de ahí, de buena fuente. ¿Por qué sabemos que esa es la buena fuente? Porque ya hay más de 2000 profecías del mismo tipo cumplidas, pues. Hábleme de 2000 profecías mayas cumplidas y le pondré algo de atención al resto. Y así con todas. Se puede tirar a vuelo de pájaro, agarre a Nostradamus y vea qué se ha cumplido. Y entonces tal vez téngale algo de confianza al resto. Pero si le achunta a una o dos cosas en comparación a 2000 bíblicas, entonces hay que atinar. En cuanto a la escatología bíblica, quiero decirles que Dios tiene un propósito y ese propósito se puede definir en el concepto de huerto. Dios comenzó la historia de la humanidad en un huerto. ¿Cómo se llamó ese huerto? Edén, ¿no es cierto? Y eso aparece en Génesis capítulo 1 y 2. Y es extraño hablar de escatología comenzando con los primeros capítulos de la Biblia. Pero ¿qué es lo que aparece en los últimos 2 capítulos de la Biblia? Ahora hablamos de Apocalipsis capítulos 21 y 22. ¿Qué es lo que aparece? Un huerto. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Dios tenía en mente una tierra que fuera un huerto, un lugar apacible, un lugar agradable, un lugar fructífero para el ser humano. Pero el ser humano hizo algún asunto que es muy complejo. Si nosotros lo vemos en una línea de tiempo, lo que duró Génesis 1 y 2 fue realmente muy breve. Y hay un momento que nosotros llamamos caída, que ocurre en ¿qué capítulo de la Biblia? ¿Cuál? En Génesis 3, ¿verdad? Génesis 3 ocurre lo que conocemos como la caída. Y todo esto, el primer huerto, ocupa solo un espacio muy pequeño de la historia de la humanidad
Y en esa historia de la humanidad está el propósito de Dios para toda la humanidad. Y cuando Dios tiene un propósito, decirle, una cosa que tiene que grabarse, es que el Señor no dice, uy, no me resultó, qué lata. El Señor dice, voy para allá. Y Él va para allá. Entonces, si la humanidad comenzó en un huerto, la humanidad va a terminar en un huerto. Y todo lo que nosotros vivimos entre medio de esos asuntos es lo que podríamos llamar la escatología de Dios. Porque cuando Adán y Eva cayeron, comenzó la escatología. Comenzó el pensamiento hacia el fin. ¿Hacia dónde vamos? Al día siguiente de la caída ya era un minuto escatológico. Pero Dios lentamente fue revelando que la cosa comenzó en un huerto y terminará en un huerto. Lo que vemos en este primer huerto es que Dios reina en todo el universo. Él crea todas las cosas, pone las estrellas, pone el sol, pone los planetas, pone las aguas en su lugar. Él ordena, ¿no es cierto? Dios reina. Y aquí está un concepto muy importante porque aparece el concepto de reino. Dios reina. ¿Qué otra cosa es muy importante en el huerto? Es que no hay oposición. No hay oposición al reinado de Dios. Está todo en armonía. El ser humano recibe, entonces, además, el que Dios comparte el reino con el ser humano. Leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 25, en esto que estamos viendo, en el primer huerto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree, Dios lo que está haciendo es decir, yo reino, pero voy a hacer al hombre como un corregente. Voy a convertir al hombre en alguien que va a reinar debajo del gran rey en mi nombre. Y comenzó entonces el propósito de la humanidad. Por lo tanto, si comprendemos bien lo que Dios dijo en Génesis 1 y 2, podemos estar seguros de que Dios va a terminar con esto mismo al final de los tiempos. En Génesis 1 y 2, Él ya nos dijo lo que va a ocurrir en todas las edades. Todos los días Dios se levanta diciendo, ¿qué voy a hacer hoy día? Voy a tratar de compartir mi reinado con los seres humanos que ahora están opuestos a mí. ¿Por qué? En Génesis 3 cayó el ser humano. Pero la pregunta es, ¿Dios sigue reinando? Díganme ustedes. Dios reina, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo diferente ahora? Que hay oposición. Hay oposición en los lugares celestiales, de parte de los ángeles, y hay oposición en la tierra. Los reinos humanos y el ser humano como individuo no se sujeta a Dios de manera voluntaria. Hay oposición. Pero Dios levanta desde Génesis 3 en adelante un programa para restaurar al ser humano a su capacidad de relacionarse con Él, con el Señor, para poder volver a compartirle el reinado. Entonces entiéndame, lo que nosotros llamamos la salvación, el recibir a Cristo, es la restauración que Dios comenzó a hacer en Génesis 3 para que nosotros pudiéramos volver a ser reyes y sacerdotes en su nombre sobre la tierra. Si ese fue el propósito en Génesis 1 y 2, ¿qué cree usted que vamos a encontrar en Apocalipsis 21 y 22? Exactamente eso. Un huerto y el ser humano limpio, puro, obediente a Dios, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Eso es
exactamente lo que pasa. En Apocalipsis 22, 1 al 3 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Por favor, cierren los ojos un momento y escuchen esto. Y traten de imaginarse cómo se ve este lugar donde vamos a estar paseando en la eternidad. Cierren un momento y escúchenlo de nuevo. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Se ve bonito? Se les asemejó a un parque nacional, a una gran plaza maravillosa con un río cristalino. ¿Se dan cuenta que cuando el ser humano cayó, se pusieron querubines para que el ser humano no pudiera acceder al árbol de la vida? Y aquí va a estar como el árbol de la plaza. Aquí en Apocalipsis 21-22 va a estar el árbol que da sombra mientras uno pasea. Y vamos a tener libre acceso a este árbol. Comienza la historia en un huerto, termina en un huerto. Comienza con los propósitos originales de Dios y el Señor los va a llevar a su culminación. Con nosotros o a pesar de la oposición. Porque Él quiere compartir su reinado con nosotros y lo va a hacer. Se ve entonces un huerto, otro huerto. Yo no sé si usted esperaba que un curso de escatología comenzara con esto, pero así es realmente la escatología. Comienza con el tema de que Dios reina y ha querido compartir su reinado con el ser humano, pero el ser humano al caer se ha vuelto en un oponente de Dios, le resiste y por lo tanto no se cumplen los propósitos de Dios en el ser humano hasta que Él nos restaura, nos redime. Y todo el programa de Dios, comenzando en Génesis 3 hasta el fin del Apocalipsis, es la restauración del ser humano para el propósito original, compartir con nosotros su reinado. Seguimos un poquitito más. Quiero hablarles ahora de el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Lo que tenemos que tener claro es que Dios es soberano. Por el hecho de que haya oposición, ya sea angélica o humana, a Dios no le quitamos el sueño. Él sigue siendo el soberano. Él sigue reinando y gobernando. Pero los gobiernos humanos y el ser humano como individuo no se le sujeta al Señor voluntariamente. Por lo tanto, ¿qué alternativas tiene Dios? Destruir la oposición o de alguna manera convencernos para arrepentirnos de la oposición y volver a Él. ¿Cuál alternativa escogió Dios? ¿El juicio o convencernos? Él escoge convencernos. Y cuando ya la maldad llega a su colmo, el juicio. Entonces, ese aspecto se llama gracia. La gracia de Dios es que Él comienza acá y no interrumpe esto, sino que va a llegar acá. La gracia de Dios es escoger convencernos y darnos la libertad para decir que sí o que no. La gracia de Dios es intentarlo una y otra vez, incluso hasta mandar a su propio hijo, en lugar de simplemente decir, ¿hasta cuándo? Eso se llama gracia. Y eso es fundamental en la escatología. Todo lo que vemos es gracia, porque si nosotros nos ponemos en la mente escatología, apocalipsis, significa destrucciones, juicio de Dios, rayos y truenos, uno dice que Dios más terrible, más destructivo. Sin embargo, dejamos de ver al Dios de la gracia, que usa esto como su último recurso. Otra cosa importante de recordar es que con aquellos que le creen, vale decir que entienden las iniciativas de Dios, buscando nuestra restauración y por lo tanto no se arrepienten, nos arrepentimos,
de este estado de oposición, con esas personas Dios hace tres cosas, y es importante mantener estas tres cosas en perspectiva cuando hablamos de escatología. Lo primero es que Dios hace pactos con los que se arrepienten, no con todo el mundo, con los que le reciben a Él en su soberanía. En segundo lugar, otorga revelación. La revelación acerca de sí mismo, que para el Señor esa es la máxima y mejor revelación que pueda existir. La revelación de cómo es Él. Y en segundo lugar, la revelación acerca de los propósitos que tiene para con el ser humano y la humanidad entera, y también la revelación de los últimos tiempos. ¿Se fijan? Otorga revelación. Y en tercer lugar, restaura al ser humano para poder compartir su reinado, porque eso es lo que Él quiere. ¿Me entienden? Entonces es vital entender esto, porque a través de la historia de la humanidad, lo que vamos a ver siempre es quienes reciben a Dios, que siempre va a ser un mínimo, un remanente, una cantidad pequeña, versus aquellos que permanecen en oposición. La paciencia de Dios hace que invita una y otra y otra y otra vez, hasta que esto ya no da más y viene juicio. Pero antes de eso, Dios hace lo posible para que más y más procedan al arrepentimiento. ¿Se fijan? Ok, eso es importante tener en cuenta. Así comienza la visión del reino en el Antiguo Testamento. Y el primer pacto bíblico que conocemos es el pacto que Dios hizo con Noé. No puedo hablar de todos los detalles de la historia, porque esto es un resumen solamente, pero yo creo que ustedes conocen la historia de una manera u otra. ¿Qué pasó con Noé? ¿Cómo fue salvado Noé? En un arca, ¿no es cierto? ¿Y de qué fue salvado? De un diluvio. ¿Pero Dios advirtió acerca del diluvio? Entonces comenzamos con el patrón bíblico. Dios advierte a la humanidad: déjense de oponerse a mis principios y patrones, dejen de oponerse a mi reino. Yo soy el que la lleva, yo quiero lo mejor para ustedes, les estoy invitando a venir a mí, dejen de oponerse. Chuta, no quieren. Noé, te invito a ti, que me has creído, a formar un pacto conmigo. Y en ese pacto yo te voy a dar revelación y te voy a salvar de la catástrofe, porque viene una catástrofe para limpiar esto y comenzar de nuevo. Ese es el patrón bíblico que vemos repetido una y otra vez. Bueno, en efecto, Noé le creyó. El arca, según los relatos bíblicos, debe haberse demorado unos 120 años en ser construida. En todo ese tiempo la predicación de Noé, la gente no quiere arrepentirse. Finalmente se salva Noé con sus 3 hijos y sus 3 nueras, más su esposa, o sea, 8 personas en el arca. 8 personas para comenzar de nuevo con toda la humanidad. Noé es un segundo Adán. Y la tierra, despoblada de hombres, pero restaurada después de la limpieza del diluvio, es un segundo huerto. ¿Entienden? Si Dios sabe dónde va. Entonces da una vez y otra vez la oportunidad. Termina con Noé, con quien hizo pacto, y coloca un arco iris en el cielo diciendo: no voy a usar más este sistema. No voy a destruir más esto hasta el final. Pero no lo voy a usar más a través de estas aguas. Así que guardo mis armas, por eso cuelga el arco, y no voy a destruir más la tierra de esta manera, sino que voy a usar otro sistema. Y el sistema son profetas, que anuncian. Entonces vemos el siguiente pacto, el pacto con Abraham, que ocurre muchos siglos después de Noé. El pacto con Abraham es un pacto donde hay un hombre que es escogido por su fe. Nuevamente, no es alguien que sea súper especial, un súper santo. Ojo, no es un judío. Los judíos proceden de Abraham, pero él no era judío en el sentido actual antes de ser escogido. Es escogido por su fe. ¿Y qué hace Dios con un hombre de fe? Lo invita a un pacto. Después de eso, le hace una promesa: yo voy a hacer de ti una nación
para mediar con todo el resto de la humanidad, porque lo que quiero es que pare la oposición y que tengamos pacto, porque quiero restaurarlos y compartir mi reinado con ellos, pero necesito gente que medie entre yo, Dios, y la gente. Te invito, Abraham, a hacer eso. Ok, Señor, estoy disponible. Voy a sacar de ti una nación que va a hacer eso. Gracias, Señor. No sé cómo lo va a hacer porque no tengo ni un hijo. Déjame esa parte a mí, Abraham. Pero aquí estoy dispuesto. De ti saldrán reyes, le dice Dios en Génesis 17:6. No solamente entonces una nación mediadora, sino una nación de realeza. ¿Ven los propósitos? ¿Qué es lo que vemos al final? ¿Qué es lo que nos promete Pedro en sus cartas? Que Dios nos salvó para hacer de nosotros una nación de reyes y sacerdotes. Los propósitos de Dios son muy fijos. Él sigue esa pauta. Una simiente para bendecir al mundo. Noten lo siguiente. Desde tan antiguo, aquí estamos hablando de hace 4000 años, o sea, esto es muy antiguo. Y Dios viene diciendo, yo estoy fijo con esto y lo voy a hacer. Pero al mismo tiempo, quiero que sepan que para poder hacerlo, la fuerza humana no me alcanza. Ustedes pueden tener buenas intenciones, pero ya están marcados por el pecado. Entonces les voy a decir algo. Desde el pacto con Abraham tan atrás, ya les prometo que va a venir una simiente, un heredero, por medio del cual voy a poder cumplir esta gran promesa. ¿Quién es ese heredero? Jesús. Tiempo después, Dios hizo un pacto con Moisés. Dios cumplió lo prometido a Abraham porque en efecto, en la época de Moisés, había ahora una nación en pacto, una nación mediadora, la nación de Israel. Y el objetivo de esta nación era bendecir al mundo, para llevarlo de un huerto a otro. Cuando la tierra fue prometida a Israel, la imagen que Dios dio de esta tierra es un huerto, una tierra donde fluye leche y miel. Y ellos serían reyes y sacerdotes. ¿Va viendo estos patrones? Incluye juicio sobre los habitantes de Canaán, porque ellos están opuestos al reino de Dios. Entonces, para que venga el huerto, es necesario quitar la oposición. Eso es pura escatología. En aquella época era futuro, para nosotros ya es pasado. Y entonces, Israel es el hijo de Dios. Israel es adoptado completo como hijo de Dios. Pero la historia nos dice que llega a ser un hijo desobediente. Entonces comienzan las profecías de que viene un hijo que sí será obediente y a través de él se cumplirán las promesas. Vemos entonces el pacto con Moisés, que también apunta a Jesús. Y empezamos a notar un patrón. Dios está fijo con que va a ir de un huerto a otro, está fijo con querer compartir su reinado, está fijo con hacer de nosotros reyes y sacerdotes, pero empieza a anunciar a través de la historia que necesita un mediador para hacerlo. Tiempo después, dentro de este pacto mosaico, aparece un rey, que es conforme al corazón de Dios, se llamaba David. Y con este rey, Dios hace un pacto, segunda de Samuel capítulo 7. Y en este pacto le promete cosas muy importantes también. Otra vez cumple lo prometido a Abraham, porque le dice a Abraham que de él van a salir reyes. Ahí tiene a David, un rey que sale de Abraham. No solo una nación sacerdotal, sino reyes. Y estamos hablando 1000 años después de Abraham. Reyes, lamentablemente, son desobedientes. Pero Dios le anuncia a David que viene un rey, un ungido, un Mesías muy especial,
en el cual sí se cumplirán todas las cosas y por medio de él va a lograr llevar a la humanidad de un huerto a otro. Entonces, dentro del pacto mosaico aparece el pacto con David, que también apunta al Cristo. Fíjese, 2000 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo. Y Dios va dando estos saltos escatológicos, revelando sus grandes propósitos. La nación de Israel vive en este esquema, pero es desobediente, ya dijimos, un hijo, pero un hijo desobediente. Entonces comienzan a surgir profetas, y estos profetas hablan de un pacto nuevo, un pacto maravilloso, un pacto único, extraordinario, un pacto donde el personaje, este de acá, va a lograr la época dorada, que no se logró en este, ni en este, ni en este. En este pacto, lo que va a ocurrir es una época donde la ley va a estar escrita en los corazones, mientras aquí estaba en tablas de piedra y la gente no lograba vivirla por pura obediencia. Aquí se promete la ley de Dios va a estar dentro de la gente, promete que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne y promete que habrá resurrección de los muertos. Esa es la era gloriosa del pacto nuevo. Y todo esto gracias al Señor Jesús. Cuando el Señor entonces cumple su ministerio, con lo que conocemos como la cruz, después su resurrección, después su ascensión y finalmente envía al Espíritu Santo, agarren este dibujito porque les va a servir mucho. Este describe el ministerio completo del Señor, su muerte, resurrección, ascensión y derramamiento del Espíritu Santo. Con esta obra completa, que es aquello para lo que vino Jesús, todos los pactos tienen su cumplimiento. Y por lo tanto, lo que era escatológico 2000 antes de Cristo, se cumple en Jesús. Y aquí con Él comienza la escatología en la que nosotros vivimos. Comienza para nosotros los últimos tiempos. ¿Qué le parece? Esa es la época en que vivimos, es súper emocionante. Es la última.